Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias, doctor Vargas Domínguez, en su invitación a platicar con todos ustedes aquí qué es lo que en realidad estamos haciendo, qué es lo que se puede hacer, cómo ha evolucionado la cirugía hepática y pues bueno, indudablemente que lo primero que voy a mencionarles es que pues hasta hace algunos años e incluso en algunos servicios de cirugía el hígado se conceptuaba como un órgano que no se podía manejar por diferentes razones, de alguna forma era difícil su manejo. Sin embargo, a través del tiempo y a través del conocimiento de la fisiología, el desarrollo tecnológico, el manejo anestésico y hemodinámico transoperatorio nos han permitido definitivamente tener un abordaje muy adecuado de toda la glándula hepática, desde desde simplemente observarla en algunos casos hasta en un momento determinado hacer el reemplazo hepático o el trasplante hepático. Así, les digo, en la actualidad son múltiples los procedimientos que podemos realizar en el hígado. El objetivo, de alguna manera, de esta plática para todos ustedes es mencionarles cuáles son las características del hígado, cuáles son las patologías tumorales más frecuentes y cómo manejarlas, cuál es el armamentario médico y quirúrgico que en un momento determinado disponemos para llevar a cabo este tipo de procedimientos, cuáles son estos procedimientos y cómo realizarlos, y finalmente podríamos decir que la culminación de todo esto ha sido el trasplante hepático, que nos ha permitido pues manejar muchas de las enfermedades que hasta hace algunos años se conceptuaban como incurables. Indudablemente que no todo para aquí y todavía se sigue investigando y tenemos todavía un futuro importante en ese sentido. De lo importante que hay que conocer en relación al hígado es que tenemos características anatómicas en donde hay una división segmentaria, tenemos características funcionales que definitivamente sabemos que el hígado es un órgano vital, que no podemos vivir sin hígado, y finalmente sabemos que el hígado, cuando está sano, tiene la capacidad de regenerarse, de restablecerse. Entonces, tomando en cuenta todas estas cosas, es que hemos podido desarrollar diferentes procedimientos. Lo primero que hay que reconocer pues es que de alguna manera el hígado tiene una división segmentaria. Para fines prácticos podríamos decir son 8 segmentos, los cuales son, podemos dividir al hígado en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, como ven aquí en la diapositiva, y cada uno de esos lóbulos tiene 4 segmentos de acuerdo con la irrigación arterial, de acuerdo con la irrigación portal, de acuerdo con el drenaje venoso y de acuerdo con la distribución biliar. Entonces, como vemos aquí, tenemos para fines prácticos 8 segmentos y de alguna manera esto nos va a definir cuáles son los procedimientos quirúrgicos que podemos llevar a cabo. Sabemos que el hígado pesa alrededor de 1,5 kilos y que se requiere una masa
hepática crítica para poder seguir viviendo, lo cual anda alrededor del punto 7, punto 8 del peso corporal total. En relación a las características funcionales, sabemos que el hígado tiene funciones sintéticas, la producción de albúmina, la producción de diferentes elementos que son importantes, tiene funciones importantes en el metabolismo, la regulación de glucosa, el metabolismo lípido, en fin, etcétera. También participa en forma importante en todos los procesos de coagulación, y finalmente otra de las funciones importantes es la de depuración de elementos tóxicos en el organismo. Se ha calculado que son cerca de 5,000 funciones las que tiene el hígado, y que definitivamente, pues bueno, a diferencia de lo que ha sido el riñón, a diferencia de lo que han sido otros órganos en donde en un momento determinado se puede reemplazar, por ejemplo, el riñón con máquinas como hemodiálisis, lo que no se ha podido lograr hasta ahorita es tener un hígado que sea capaz de llevar a cabo las funciones normales durante mucho tiempo. Se ha podido, podríamos decir, mantener a algunos pacientes algunas horas, algunos días en hígados bioartificiales, pero no más allá de este tiempo. En relación a la regeneración hepática, sabemos que el hígado tiene esta capacidad y que el 80% se regenera después de 3 meses de haberse resecado. Esto en la actualidad nos ha permitido implementar estrategias innovadoras en este tipo de procedimientos, e incluso el trasplante, y podemos realmente definir cómo en un momento determinado, a través de estudios de imagen, cómo este órgano se puede regenerar. Como vemos antes, aquí tenemos algún señalador. Bueno. Aquí, con el ratón. Ok. Como vemos aquí, esto es un paciente en el cual, previo a ser operado, vemos el volumen del lóbulo izquierdo, como lóbulo izquierdo estaba disminuido de tamaño. Después de embolizar el lóbulo derecho, hígado se va regenerando, y finalmente 3 meses después vemos cómo lóbulo izquierdo se ha regenerado en forma completa. Obviamente que están bien descritos los mecanismos de regeneración hepática, que van desde la activación celular a nivel vascular, que incluyen plaquetas, leucocitos, las células de Kupffer, las células estelares, la liberación de promotores como son el factor de necrosis tumoral, interleucina, serotonina, en fin, la activación de factores de crecimiento como plasminógeno de hepatocitos, el factor transformador alfa, la inducción del ciclo celular con la síntesis de DNA, la proliferación de hepatocitos, y finalmente en la etapa de regulación, que incluye incluso la inhibición de proliferación como el factor de crecimiento beta. Todo esto pues ha sido desarrollado a través del tiempo. Y bueno, ya con este tipo de condiciones, o sea, saber que el hígado es un órgano segmentado, que en un momento
determinado tiene funciones específicas y que en un momento determinado es capaz de regenerarse. Veremos de alguna manera qué es lo que podemos hacer. Obviamente que las patologías quirúrgicas incluyen tumores benignos, tumores malignos, lesiones metastásicas y la insuficiencia hepática que se presenta ya sea en forma aguda por hepatitis fulminantes, factores tóxicos, en fin, etcétera, o la insuficiencia hepática crónica que acompaña a las enfermedades crónicas del hígado, cirrosis, alteraciones del metabolismo, en fin, etcétera. Dentro de los tumores hepáticos tenemos los tumores benignos, como es el adenoma hepatocelular, la hiperplasia nodular focal, adenoma del conducto biliar intrahepático, en fin, este tipo de patologías. Dentro de las patologías malignas, indudablemente que el carcinoma hepatocelular es el que abarca la mayor frecuencia, el colangiocarcinoma que también le siguen en frecuencia, y luego ya otros tumores como el cistadenocarcinoma, el hepatoblastoma o el carcinoma indiferenciado. Hay tumores de otra índole no epiteliales, también de origen benigno, como el angiomiolipoma, linfangioma y linfangiomatosis, los hemangiomas, el hemangioendotelioma infantil, los tumores malignos como el hemangioendotelioma, angiosarcoma, sarcoma embrionario, el rhabdomiosarcoma, en fin, todos estos tumores en un momento determinado pueden estar presentes en el hígado y de alguna u otra forma van a requerir de tratamiento. Hay otro tipo de tumores, fibroso solitario, teratoma, el carcinosarcoma, el tumor rhabdoide, el sarcoma de Kaposi, tumores tumores hematopoyéticos y linfoides como o sea, de alguna manera derivados de los conductos y de las células hematopoyéticas que se encuentran en el hígado, displasia de células hepáticas, nódulos displásicos y lesiones diversas como los amartomas, el pseudotumor inflamatorio, en fin, etcétera. Para planear en un momento determinado un procedimiento quirúrgico debemos saber si el hígado es sano o tiene alguna patología adyacente. Generalmente se presentan, sobre todo el hepatocarcinoma se presenta en pacientes con cirrosis, ya sea con cirrosis por hepatitis C, en cirrosis por alcohol, en cirrosis por hepatitis B, en fin, etcétera. Y lo que tenemos que determinar es qué tanta capacidad funcional tiene ese hígado. Uno de las formas de, o sea, que esto ha persistido a través de los años es definir la capacidad funcional del hígado, y esto es a través de la clasificación de Child-Pugh, que se basa en puntuación
tomando en cuenta diferentes factores como es la presencia de ascitis, como es la presencia de encefalopatía, como es el nivel de albúmina en sangre, o sea, la síntesis de albúmina, la presencia de, o sea, el nivel de bilirrubinas o la bilirrubinemia y los factores de coagulación, el índice de coagulación, para definir la funcionalidad del hígado, y de esta manera también sabemos que tenemos básicamente 3 clasificaciones de Child: la clasificación A, la clasificación B y la clasificación C. La clasificación A es donde tenemos, podríamos decir, el menor daño hepático, y esto pues nos habla, o sea, entre más bajo sea la clasificación de Child, mejor reserva funcional hepática tenemos y mejor resultado a largo plazo. Así vemos cómo en un momento determinado la mortalidad a 3 meses en los pacientes con Child A es básicamente muy baja, a comparación de los pacientes con clasificación Child C, en donde la mortalidad es muy alta. En estos casos, bueno, tenemos que ver cuáles son los procedimientos que tenemos que utilizar. Indudablemente que además de ver la reserva funcional hepática, tenemos que ver qué otros factores de riesgo en un momento determinado pueden determinar la factibilidad o no de llevar a cabo un procedimiento quirúrgico. Y como podemos ver aquí, la edad es un factor importante, sobre todo en edad avanzada. Sabemos que pues hay cierto límite para poder llevar a cabo procedimientos quirúrgicos. Indudablemente que la patología asociada como cirrosis, fibrosis, la presencia de una hepatitis activa en un momento determinado nos van a poner en riesgo la factibilidad, o sea, la vida del paciente. Tenemos que evitar hasta donde sea posible la hemorragia intraoperatoria. Esto era uno de los problemas importantes que se tenía en el manejo del hígado. Las hemorragias intraoperatorias eran muy importantes. Disminuir el tiempo de isquemia. Sabemos que muchas veces para hacer una resección tenemos que obstruir en forma parcial, temporal, el flujo portal o el flujo sanguíneo hacia el hígado, y de alguna forma pues esto nos puede producir un daño isquémico importante. Y también algunas otras condiciones, la quimioterapia preoperatoria o bien la presencia de algunos otros problemas. Indudablemente que, como les decía, en la actualidad, con la segmentación y en un momento determinado, conociendo los diferentes procedimientos que tenemos, podemos realizar procedimientos quirúrgicos que pueden ser segmentarios, que pueden ser en un momento determinado solamente, pueden ser lobectomías o pueden ser segmentectomías, en fin, etcétera, de acuerdo a la localización de los tumores, y obviamente con una correlación de imagenología con el procedimiento quirúrgico que vamos a llevar a cabo, nos permiten planear bien el procedimiento quirúrgico. ¿Con qué contamos para llevar a cabo estos procedimientos? Bueno, en la actualidad la laparoscopía es una herramienta importante en la evaluación de los pacientes que se pueden someter a un procedimiento quirúrgico. Es importante el monitoreo de coagulación. Contamos con el ultrasonido
intraoperatorio que nos va a guiar en dónde están las lesiones y cuál es su relación con las estructuras vasculares, que son importantes. Contamos con el disector ultrasónico, que esto nos permite una disección hepática muy adecuada. Tenemos las engrapadoras mecánicas vasculares que nos permiten un control vascular muy satisfactorio de los de los vasos importantes en el hígado. Contamos además con selladores de fibrina y en un momento determinado contamos con algunos otros elementos como es la radiofrecuencia, el intervencionismo radiológico y algunos otros elementos que nos permiten de alguna manera manejar podríamos decir, todo el entorno metabólico del paciente y hemodinámico. Como les decía, en la actualidad podemos llevar a cabo resecciones hepáticas a través de la laparoscopía. Indudablemente que esto se reserva básicamente para resecciones hepáticas segmentarias que en un momento determinado no van a poner en riesgo la vida del paciente, y los procedimientos frecuentes van desde biopsias en cuña, resecciones no anatómicas, drenaje de abscesos y destrechamiento de quistes. Los procedimientos mayores, estos deben de reservarse específicamente para centros de referencia con una experiencia importante, en donde definitivamente debemos de tener una prevención importante de lo que es el sangrado y la embolia aérea, que son de los problemas más frecuentes. Aquí vemos cómo en un momento determinado, a través de el disector, no con el ¿cómo se llama? No, desafortunadamente no tenemos aquí, o sea, queríamos integrar el video, pero bueno, el LigaSure, que es en un momento determinado uno de los selladores, o sea, que cortan y sellan en forma adecuada, nos permiten hacer las resecciones segmentarias. Aquí vemos cómo en un momento determinado lo podemos hacer. Aquí seguimos con controles vasculares importantes, seguimos haciendo las disecciones, y esto nos permite pues llevar a cabo los procedimientos laparoscópicos. Aquí vemos el control de la arteria hepática, del conducto biliar, de la vena porta derecha en un momento determinado, y que en realidad es bastante factible. Indudablemente que en un momento determinado, como les decía, el hígado tiene un factor importante, o sea, un papel importante en la coagulación, y una de las condiciones que tenemos que hacer es el monitoreo continuo de los procesos de coagulación, que pueden ir desde hemorrágicos hasta trombóticos, y en la actualidad contamos con el tromboelastógrafo, que nos permite evaluar en forma adecuada los procesos de coagulación. Contamos también con el ultrasonido intraoperatorio, como les decía, para poder localizar las lesiones en relación a los vasos portales, a los vasos, o sea, la arteria hepática, las venas hepáticas, en fin, etcétera, y nos permite definitivamente ver la
posibilidad o no de resección en un momento determinado, o respetar esas estructuras vasculares que son importantes. Obviamente que debemos de estar muy avesados en las características de las lesiones, o sea, debemos de conocer bien las características ultrasonográficas para poder interpretar en forma adecuada los hallazgos transoperatorios, o incluso en un momento determinado también contar con un experto dentro del quirófano para poder interpretar en forma adecuada los hallazgos. Aquí tenemos el disector ultrasónico, que básicamente este es un instrumento que nos ha permitido limitar la pérdida de sangre, nos permite delimitar los planos de sección en forma adecuada, obtener márgenes oncológicos satisfactorios, y nos ha disminuido las complicaciones y el tiempo quirúrgico. Esto respeta muy bien todas las estructuras vasculares y de alguna forma nos permite ir con mucho mayor seguridad. Las engrapadoras mecánicas, como les decía, nos permiten tener un excelente control vascular, permite tener una hemostasia adecuada de los grandes vasos portales y hepáticos, y también nos ha disminuido en forma importante el tiempo quirúrgico. También contamos con el aparato de radiofrecuencia, que en un momento determinado podemos hacer procedimientos quirúrgicos combinados, ya sea durante el procedimiento quirúrgico primario, previo a la cirugía, o incluso después de la cirugía. Como les decía, puede ser durante el procedimiento quirúrgico, puede ser guiado por la paroscopía, o en un momento determinado en forma percutánea, dependiendo del tiempo quirúrgico. Y aquí, por ejemplo, les puedo poner un ejemplo de este paciente que tenía una lesión tumoral en el lóbulo derecho, que medía inicialmente 5 por 4.5 centímetros. Se le aplicó la radiofrecuencia. 6 meses después medía 3 por 3 centímetros, y 12 meses después medía 2 por 2 centímetros. Obviamente este era un paciente que en un momento determinado no podía ser tratado quirúrgicamente, pero lo que les quiero decir con todo esto es que en un momento determinado también es un instrumento que es muy adecuado para disminuir las lesiones tumorales, e incluso en un momento determinado hacerlas operables, o incluso llevar a los pacientes, cuando los tumores son muy grandes, poder reducir su tamaño y finalmente poderlos trasplantar. Entonces, bueno, dentro ya de los procedimientos quirúrgicos podemos tener una serie de procedimientos, como es evaluación hepática a través de biopsias. Como vemos, esto, bueno, pues es un procedimiento muy sencillo. Podemos tener resecciones que pueden ser anatómicas, como segmentectomías, lobectomías, trisegmentectomías, o sea, son lobectomías extendidas, resecciones no anatómicas como son cuñas. Podemos tener ablaciones con radiofrecuencia, alcoholización, embolización, o en un momento determinado la embolización selectiva de la porta. Y todo esto lo podemos combinar de acuerdo a la patología existente en el paciente. En relación a la evaluación inicial del hígado, o sea, debemos de llevar a cabo biopsias en estos pacientes,
Pues bueno, habitualmente, tenemos que recordar que habitualmente no se requieren si las imágenes son contundentes, además de toda la serie de parámetros que podemos medir y definir si es una lesión neoplásica o no lo es. Que un paciente que ha sido sometido a una resección hepática no lo excluye en el futuro de un trasplante hepático, incluso en un momento determinado pueden ser complementarias, y que todo centro especializado en cirugía hepática y trasplante debe de ofrecer la mejor opción terapéutica basado en la condición de cada paciente. Indudablemente que tenemos que planear el procedimiento quirúrgico y tenemos que definir el riesgo quirúrgico de acuerdo a edad, estado general, cardiovascular y pulmonar. Debemos de definir la reserva funcional hepática, así como de la anatomía vascular y biliar, para poder establecer el mejor procedimiento, ver la ubicación y ver el hígado residual funcional. Como les decía, siempre que vamos a someter a un paciente, tenemos que saber cuánto hígado le vamos a quitar y cuánto hígado en un momento determinado podemos dejarle para que esto sea de alguna manera factible. Y como les decía, bueno, en un momento determinado también ver que no haya alguna patología asociada como cirrosis, esteatosis, colestasis. Y aquí vemos cómo en un momento determinado, a través de todo armamentario, podemos definir. El otro aspecto muy importante es todo la capacidad de resolución de los estudios de imagen que en la actualidad tenemos. Podemos definir muy bien la anatomía arterial y de acuerdo con esto ver en dónde vamos a hacer nuestras secciones. Podemos definir exactamente en dónde en un momento determinado cortar. Igual lo mismo con la anatomía portal, podemos establecer bien cuál es la irrigación de esos tumores, cómo están distribuidos, y también ha sido muy importante para la utilización de donadores vivos en trasplante hepático, como veremos más adelante. También podemos ver el drenaje venoso y esto nos define muy bien. Tenemos que respetar el drenaje venoso, porque si no, en un momento determinado vamos a tener grandes problemas en el postoperatorio si en un momento determinado no respetamos el drenaje venoso de los segmentos. Indudablemente que también podemos, con estos estudios de imagen y de procesamiento, podemos definir específicamente la segmentación y en un momento determinado el procedimiento quirúrgico que podamos llevar a cabo. Aquí puedo decirles, bueno, cuáles son los procedimientos, las restricciones hepáticas mayores. Podemos quitar el lóbulo derecho, podemos quitar el lóbulo izquierdo, podemos hacer una hepatectomía derecha extendida. Aquí está el hígado que está dividido en los dos lóbulos. Aquí estamos tomando un segmento adicional del lóbulo izquierdo y realmente estamos dejando nada más el segmento lateral del lóbulo izquierdo. Podemos llevar a cabo una segmentectomía lateral izquierda o una hepatectomía izquierda extendida, en donde estamos tomando el lóbulo izquierdo más un segmento del lóbulo derecho. Indudablemente que pues bueno, para todo esto les decía, sí es muy importante tener una idea clara de la segmentación hepática. Y aquí vemos cómo
con procedimientos mixtos en un momento determinado. Esta es la segmentación del hígado. Aquí tenemos un hígado con tumores múltiples que en un momento determinado se pueden abordar de diferentes formas. Por ejemplo, en un primer tiempo se pueden hacer las resecciones de los segmentos de los tumores más periféricos. En un momento se puede hacer una embolización de la porta derecha, lo cual de alguna manera al embolizar la porta derecha, esto va a producir una atrofia del lóbulo derecho del hígado y va a hacer que se hipertrofie el lóbulo izquierdo, y de esta manera nos permite realizar una resección hepática extensa del lóbulo derecho, que sin haber hecho estos procedimientos previos hubiera sido fatal para el paciente. Aquí vemos cómo el lóbulo izquierdo era un lóbulo izquierdo pequeño después de haber hecho la quimioembolización y la trombectomía, la oclusión de la porta derecha. Vemos esta hipertrofia del lóbulo izquierdo, lo que finalmente nos permite tener un volumen adecuado y de alguna forma dejar al paciente libre de lesiones tumorales. Finalmente, uno de los aspectos importantes en la cirugía hepática que ha evolucionado a través del tiempo ha sido el trasplante hepático. El trasplante hepático yo creo que representa el procedimiento quirúrgico más importante y complejo del abdomen. Es resolutivo y eficaz para la disfunción, permite una rehabilitación física y social adecuada y requiere de un equipo altamente especializado y multidisciplinario. Y aquí, por ejemplo, les puedo decir cuál sería la expectativa de un paciente con cirrosis que desarrolla ascitis. La posibilidad de, se muera durante el primer año es alrededor del 15%, y la mortalidad a 5 años anda alrededor del 40%. En cambio, si lo sometemos a un trasplante hepático, la mortalidad a un año anda alrededor del, cuando mucho, 10%, y la mortalidad o el porcentaje de sobrevida a 5 años anda alrededor del 80%. O sea, estamos cambiando completamente la historia de la enfermedad, y hay muchos pacientes que desafortunadamente mueren en las listas de espera para trasplantes. El porcentaje de mortalidad de los pacientes en espera alrededor de hígado alrededor de un año es alrededor del 10%. Entonces, sí tenemos que de alguna manera tratar de evitar que estos pacientes mueran en lista de espera. La forma de hacerlo es que tanto los médicos de primer contacto como especialistas reconozcan que un paciente requiere de un trasplante y que se haga una evaluación inicial, para lo cual necesitamos que se haga una referencia temprana a los programas de trasplante, en donde vamos a checar cuáles son las condiciones médicas que en un momento determinado puedan resolverse previo al trasplante, y vamos a seguir a estos pacientes en forma muy estrecha y para que finalmente los podamos llevar a cabo el trasplante tomando en cuenta los riesgos cardiovasculares, metabólicos e infecciosos.
nuevamente volveré a insistir que es muy importante que ustedes sepan que entre más temprano se refiera a un paciente a un programa de trasplantes, mejores van a ser los resultados. No hay que descartar a ningún paciente como candidato hasta no completar una evaluación médica que definitivamente el equipo especializado en trasplantes es el que tiene que definir si técnicamente es factible, si médicamente es apropiado, porque le va a proporcionar mejor sobrevida y calidad de vida, y que el paciente tenga un mayor beneficio, y tanto, solamente de esta forma. Lo que ustedes tienen que hacer es no descartar a ningún paciente, enviarlos a los programas de trasplantes en forma temprana, en donde les decía, se hace una evaluación médica, en donde el objetivo es optimizar el manejo, se hacen estudios de laboratorio para definir la etiología, el avance de la enfermedad y las comorbilidades. Hay que hacer una evaluación cardiovascular. Esto es muy importante porque el paciente requiere de someterse a un procedimiento quirúrgico en donde el estrés cardiovascular o el riesgo es muy importante. En ocasiones hay que corregir este tipo de problemas. Aquellos pacientes que tienen alguna coronariopatía que pueda requerir de tratamiento, los estudios de imagen para definir que no haya ninguna contraindicación formal, será evaluado por el cirujano de trasplantes para ver cuáles son los riesgos y evaluar los aspectos técnicos. La evaluación anestésica, que también es muy especializada y que requiere de un manejo perioperatorio importante. Es necesario tener una evaluación psicológica, porque el procedimiento quirúrgico y todo lo que conlleva es altamente estresante. Y finalmente también no tenemos que dejar de ver los aspectos económicos de lo que implica un trasplante hepático. Indudablemente que, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen una patología neoplásica primaria, en donde no se puede llevar a cabo una resección hepática primaria, en estos pacientes se puede llevar a cabo trasplantes, y sabemos que el trasplante les ofrece una mejor calidad de vida. Aquí vemos cuál es, una mejor sobrevida y calidad de vida. Aquí vemos la comparación de trasplante con resección a través de los años, y vemos que definitivamente el trasplante hepático, siempre y cuando el tumor se encuentre dentro del hígado, es el procedimiento de elección a llevar. Las indicaciones fundamentales para trasplante hepático, pues básicamente son la cirrosis por hepatitis C, la cirrosis por hepatitis B, la cirrosis por alcohol, siempre y cuando tengan un periodo de abstinencia adecuado. La cirrosis por hepatitis no alcohólica, la esteatohepatitis no alcohólica, las enfermedades colestásicas como la cirrosis biliar primaria, les decía, el carcinoma hepatocelular y otras enfermedades neoplásicas, siempre y cuando estén dentro del hígado, enfermedades metabólicas, los problemas pediátricos primarios como la atresia de vías biliares, en fin, etcétera, y otra serie de patologías que en un momento determinado pueden llevarse, implican una pobre sobrevida y una
calidad de vida muy mala para estos pacientes. ¿Cuándo llevar a cabo el trasplante hepático? Indudablemente que en la falla hepática fulminante, aquellos pacientes que ingresan con una falla hepática aguda y que si no se trasplantan se van a morir, sabemos que estos pacientes, bueno, pues requieren de un trasplante hepático de urgencia. En estas condiciones tenemos que hacer una labor extraordinaria para conseguirles los injertos a estos pacientes, o bien en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia hepática crónica que ya se ha complicado con ascitis, con encefalopatía, disfunción sintética, que ya le apareció el hepatocarcinoma, o bien que tienen ya algunos de los problemas como son las hemorragia de tubo digestivo por varices esofágicas, que es de alguna manera refractaria a tratamiento. Otros de los problemas son la oxaluria, amiloidosis familiar, deficiencia de alfa-1 antitripsina, enfermedad de Wilson, tirosinemia, y también debemos de tratar, aunque esto no representa una contraindicación, sí debemos de evitar que estos pacientes lleguen a desarrollar el síndrome hepatopulmonar o la hipertensión portopulmonar, ya que esto les implica un riesgo adicional. Las contraindicaciones absolutas son las neoplasias que están fuera ya del hígado, o sea, aquel paciente que ya tiene un hepatocarcinoma diseminado con metástasis, pulmón, cerebro, en fin, etcétera. Las neoplasias hepáticas con invasión macrovascular, los procesos infecciosos activos no controlados, sobre todo extrabiliares. Ya mencionaba el doctor Mercado en su plática que probablemente una de las condiciones en donde esté indicado llevar a cabo un trasplante hepático cuando hay un proceso infeccioso activo es en la enfermedad de Caroli, en donde hay procesos infecciosos importantes dentro del hígado. También está contraindicado el abuso activo de drogas o alcohol, o sea, aquel paciente que se encuentra, o sea, la cirrosis por alcohol no es una contraindicación formal, siempre y cuando el paciente haya tenido un periodo de abstinencia adecuado, pero si se encuentra todavía ingiriendo en forma activa y lo queremos trasplantar, el resultado va a ser muy malo. Las comorbilidades graves, indudablemente que, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen problemas cardiovasculares importantes y que no se han corregido, esos pacientes no se pueden trasplantar. Los aspectos psicosociales que de alguna manera pueden contraindicar el trasplante, aquellos pacientes que no se pueden valer por sí mismos, o aquellos pacientes en los cuales no van a poder cumplir con el manejo de la inmunosupresión, tanto por el aspecto económico o por alguna otra índole, pues no son realmente candidatos a trasplante. Los relativas, importa más la edad biológica que la cronológica. Actualmente podríamos decir que el límite para trasplantar a un paciente anda entre los 65 y los 70 años. La presencia de algunas neoplasias como el colangiocarcinoma, la trombosis extensa del sistema portal, infecciones crónicas o refractarias. El VIH, la infección por VIH no es una contraindicación. La contraindicación es que el enfermo tenga ya SIDA, eso sí es una contraindicación, pero la infección por el virus de la inmunodeficiencia no es una contraindicación. La enfermedad psiquiátrica activa y el apoyo
sociofamiliar que en un momento determinado no sea completo. Bueno, en la actualidad tenemos varias formas de trasplante hepático. Podemos trasplantar el hígado completo, podemos trasplantar solamente una parte del hígado y lo podemos, habitualmente lo que hacemos para hacer el trasplante hepático es quitar la glándula, o sea, quitar el hígado nativo del paciente y en su lugar poner el hígado, que puede ser en forma ortotópica o puede ser en forma heterotópica, y también podemos en un momento determinado utilizar un trasplante hepático auxiliar que pueda en un momento determinado permita regenerarse el hígado que está enfermo, y en un momento determinado esto puede ser una cuestión temporal. El hígado completo, como les decía, puede ser ortotópico, puede ser heterotópico. Hay las formas actuales de revascularizar, que es la técnica de piggyback, o la clásica con un puente veno-venoso. El hígado puede ser segmentario, puede ser dividido. Podemos incluso la posibilidad de hacer trasplantes a través de donador vivo o bien de donante cadavérico, habiéndolo seccionado. Y el auxiliar puede ser ortotópico, heterotópico, puede ser de donante vivo y también puede ser de donante cadavérico. Aquí tenemos un hígado, un trasplante de hígado completo, en donde quitamos el hígado dañado, que es y lo reemplazamos por un hígado totalmente sano. Esto es con la técnica que les decía, con la técnica de piggyback, que incluye, en el pasado muchos de los procedimientos que dificultaban el trasplante hepático era porque teníamos que seccionar un segmento de la vena cava. En la actualidad la respetamos ligando las venas hepáticas, y esto definitivamente nos ha permitido llevar a cabo el procedimiento quirúrgico en forma más fácil. El trasplante hepático, como les decía, puede ser parcial, puede ser segmentario, o sea, utilizar nada más una parte del hígado. Puede ser un hígado dividido, en donde una parte, un segmento del hígado se trasplanta en un paciente y el otro segmento se trasplanta en otro paciente. Podemos, como les decía, utilizar el donador vivo, en donde se trasplanta ya sea el lóbulo derecho o el lóbulo izquierdo. Hacemos una hepatectomía hepatectomía en el donador, y se implanta en el receptor. Y los tipos de trasplantes de donador vivo pueden ser de adulto a adulto, utilizando el lóbulo derecho, utilizando el lóbulo izquierdo. Incluso en algunos sitios han utilizado dos donadores, utilizando en unos el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo de un donador y de otro. Puede ser, donde más se ha utilizado es de donador adulto a pediátrico, en donde los papás le donan al hijo, y generalmente son los segmentos laterales izquierdos 2 y 3 o todo el lóbulo izquierdo. Indudablemente que para llevar a cabo el trasplante hepático se requieren de toda una serie de condiciones del donador, que requiere, pues bueno, que sea un donador familiar adulto sano. No se pueden utilizar pacientes pediátricos. Tiene que ser una cirugía electiva. Tiene que estar sometido a un protocolo que es autorizado por el Comité de Trasplantes de la institución
en donde se lleva a cabo, debe existir compatibilidad en grupo sanguíneo, en volumen hepático, en los exámenes de histocompatibilidad, y tiene que haber una estabilidad emocional del donador, para lo cual debe de someterse a una evaluación psiquiátrica importante. Y bueno, finalmente lo que podría decirles es que hasta ahorita es a donde hemos llegado en la cirugía hepática. Se están evaluando muchos aspectos en relación a la cirugía hepática, la utilización de células madre, el trasplante de hepatocitos y finalmente la ingeniería tisular, en donde se están tratando de crear órganos sintéticos artificiales, en donde esto podría ser un avance importante en el desarrollo de la medicina. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor Dilis? Sí, doctora. En nuestro país ahorita estamos alrededor de 150 a 200 trasplantes de hígado por año. Indudablemente que estamos muy lejos de los países desarrollados. En Estados Unidos, por así decirte, se están llevando a cabo cerca de 8,000 trasplantes de hígado por año. En Europa se están llevando también alrededor de 8,000 trasplantes de hígado por año. Entonces, bueno, sí estamos muy por abajo de lo que en un momento determinado se requiere. Esto ha sido básicamente por la condición de la donación cadavérica en nuestro país, que sigue siendo un problema importante. Tenemos que seguir trabajando, pero bueno, eso ya será motivo de otra plática, de otra presentación. Pero bueno, digo, se ha ido aumentando a través del tiempo el número de trasplantes. En la década de los 90 hacíamos 10 trasplantes, ahorita pues ya andamos alrededor de 200 trasplantes, y la idea es de que estuviéramos haciendo aquí unos 3,000-4,000 trasplantes de hígado por año, de acuerdo a nuestra población y de acuerdo al número de donadores cadavéricos que podríamos tener. Nos hace falta trabajar en eso. Sí. ¿Qué complicaciones puede tener el donante? ¿Cuántos Sí, obviamente que lo del donador vivo se ha desarrollado básicamente después de haber tenido una experiencia importante en las hepatectomías por enfermedades de otra índole. Saber bien la segmentación hepática, saber bien la cantidad de hígado que se debe de dejar en el donador, en fin, etcétera. Podríamos decir que en la actualidad el porcentaje de complicaciones que se tienen en los donadores vivos de hígado, pues anda alrededor del 5%. La mayoría de ellos están relacionados a heridas, una fuga biliar, en fin, etcétera, que no son realmente mortales, y que lo único que requieren es de un cuidado y de un manejo específico.
Como sabemos, o sea, como les pude ver ahí, el hígado tiene la capacidad de regenerar y generalmente estos pacientes llegan a tener una función hepática totalmente normal, un tamaño de hígado muy adecuado que les permite hacer una vida totalmente normal. Sí, como cualquier trasplante en la actualidad, no hay ningún procedimiento, no hay ningún trasplante que no requiera de inmunosupresión, o sea, la utilización de medicamentos para evitar el rechazo y que esos medicamentos se tienen que tomar de por vida. Son excepcionales los casos en los cuales el paciente puede dejar de tomar esos medicamentos sin hacer un episodio de rechazo. Definitivamente, como en los trasplantes renales, como en los trasplantes de corazón, en los trasplantes de cualquier otra índole, se requieren medicamentos inmunosupresores, sí. ¿Cuáles Sí. son las patologías que son motivo de trasplante en México? Las mismas, o sea, lo mismo que les presenté aquí. O sea, básicamente es la cirrosis causada o la falla hepática crónica causada por varios agentes. Uno es virus de hepatitis C, virus de hepatitis B, alcohol, algunas patologías primarias como la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante, de todo, o sea, las patologías que les presenté aquí son las causas de trasplante hepático. Lo más frecuente son las hepatitis la cirrosis por hepatitis, sobre todo hepatitis C, y la cirrosis por alcohol. Eso abarca cerca del 60% entre las dos patologías. ¿Sí? Muy bajo, o sea, realmente el porcentaje de rechazo es muy bajo, anda menos del 5%. Lo que hay en un momento determinado, sobre todo en hepatitis C, es recidiva de la enfermedad. Pero bueno, sabemos que en un momento determinado un paciente con hepatitis C tarda alrededor de 20 años en desarrollar cirrosis y finalmente insuficiencia hepática y o un hepatocarcinoma. Si es un paciente que tiene 40 años y que su expectativa de vida es de 50% a 5 años y se lo cambias por un 80% a 10 o 20 años, pues le estás ofreciendo muchísimo. Y a pesar de que haga una recidiva, pues el paciente va a vivir 20 o 30 años muy bien, ¿no? Sí. Porque tiene mayor facilidad técnica y es realmente el segmento que se requiere es muy pequeño. O sea, no podemos ponerle mucho hígado, digo, tampoco, o sea, demasiado hígado o sea, un hígado muy grande es un problema para un niño, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los hospitales que están haciendo trasplantes de hígado en México donde pueden referir a sus pacientes? Bueno, yo creo que son pocos los centros,
que ahorita están haciendo trasplante hepático. Dentro de la Secretaría de Salud, pues bueno, nosotros aquí en el Hospital General tenemos un programa activo. Está también el Instituto Nacional de Nutrición, también tiene un programa activo. Estos son básicamente para pacientes adultos. Para pacientes pediátricos, pues está aquí el Hospital Infantil de México, que también está haciendo tiene un programa activo de trasplante hepático. Luego, dentro de otras instituciones, el Seguro Social, aquí en el Centro Médico, tienen un programa activo de trasplante hepático pediátrico. En La Raza tienen un centro activo de trasplante hepático adultos. En Guadalajara, en el Centro Médico de Occidente, tienen otro programa importante de trasplante hepático, tanto en adultos como pediátricos. En Monterrey también tienen el Seguro Social, o sea, tiene ahí su programa activo. No me acuerdo exactamente cuál es el hospital en Monterrey. En Monterrey también está el Hospital Universitario, que está también con un programa activo, y hay varios hospitales privados también. También tenemos un programa activo en el Hospital Ángeles del Pedregal. En Monterrey está el Tecnológico de Monterrey, el Hospital San José. En fin, o sea, yo creo que más o menos en la actualidad debe de haber alrededor de unos entre 12 y 15 programas de trasplante hepático activos. Claro, indudablemente que todo es prevención. Digo, la hepatitis B ha sido un ejemplo de eso. O sea, la vacunación, o sea, la prevención a través de la vacunación ha cambiado completamente el aspecto de la hepatitis B en el mundo, ¿no? Definitivamente. Desafortunadamente para la hepatitis C hasta ahorita no hay un remedio en ese sentido, pero bueno, las medidas higiénicas, hay que hacer mucha en la transfusión de sangre segura, en la no utilización, en tatuajes, drogadicción, en fin, etcétera, que son la fuente de contagio de hepatitis C, ¿no? Yo creo que sí, en ese sentido, pues bueno, yo quisiera como médico abarcar todo, pero yo soy más quirúrgico que otra cosa. Eso le corresponde pues a otra área de la medicina que sí debe de estar trabajando mucho en ese sentido, y ya han estado trabajando definitivamente. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias, doctor Vargas Domínguez, en su invitación a platicar con todos ustedes aquí qué es lo que en realidad estamos haciendo, qué es lo que se puede hacer, cómo ha evolucionado la cirugía hepática. Y pues bueno, indudablemente que lo primero que voy a mencionarles es que pues hasta hace algunos años, e incluso en algunos servicios de cirugía, el hígado se conceptuaba como un órgano que no se podía manejar por diferentes razones. De alguna forma
era difícil su manejo. Sin embargo, a través del tiempo y a través del conocimiento de la fisiología, el desarrollo tecnológico, el manejo anestésico y hemodinámico transoperatorio nos han permitido definitivamente tener un abordaje muy adecuado de toda la glándula hepática, desde desde simplemente observarla en algunos casos hasta en un momento determinado hacer el reemplazo hepático o el trasplante hepático. Así, les digo, en la actualidad son múltiples los procedimientos que podemos realizar en el hígado. El objetivo, de alguna manera, de esta plática para todos ustedes es mencionarles cuáles son las características del hígado, cuáles son las patologías tumorales más frecuentes y cómo manejarlas, cuál es el armamentario médico y quirúrgico que en un momento determinado disponemos para llevar a cabo este tipo de procedimientos, cuáles son estos procedimientos y cómo realizarlos, y finalmente podríamos decir que la culminación de todo esto ha sido el trasplante hepático, que nos ha permitido pues manejar muchas de las enfermedades que hasta hace algunos años se conceptuaban como incurables. Indudablemente que no todo para aquí y todavía se sigue investigando y tenemos todavía un futuro importante en ese sentido. De lo importante que hay que conocer en relación al hígado es que tenemos características anatómicas en donde hay una división segmentaria, tenemos características funcionales que definitivamente sabemos que el hígado es un órgano vital, que no podemos vivir sin hígado, y finalmente sabemos que el hígado, cuando está sano, tiene la capacidad de regenerarse, de restablecerse. Entonces, tomando en cuenta todas estas cosas, es que hemos podido desarrollar diferentes procedimientos. Lo primero que hay que reconocer pues es que de alguna manera el hígado tiene una división segmentaria. Para fines prácticos podríamos decir son 8 segmentos, los cuales son, podemos dividir al hígado en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, como ven aquí en la diapositiva, y cada uno de esos lóbulos tiene 4 segmentos de acuerdo con la irrigación arterial, de acuerdo con la irrigación portal, de acuerdo con el drenaje venoso y de acuerdo con la distribución biliar. Entonces, como vemos aquí, tenemos para fines prácticos 8 segmentos, y de alguna manera esto nos va a definir cuáles son los procedimientos quirúrgicos que podemos llevar a cabo. Sabemos que el hígado pesa alrededor de 1,5 kilos y que se requiere una masa hepática crítica para poder seguir viviendo, lo cual anda alrededor del 0.7, 0.8 del peso corporal total. En relación a las características funcionales, sabemos que el hígado tiene funciones sintéticas, la producción de albúmina, la producción de diferentes elementos que son importantes, tiene funciones importantes en el metabolismo, la regulación de glucosa, el metabolismo lípido, en fin, etcétera. También participa en forma importante en todos los procesos de coagulación, y finalmente otra de las funciones importantes es la de depuración de elementos tóxicos en el organismo.
se ha calculado que son cerca de 5,000 funciones las que tiene el hígado y que definitivamente, pues bueno, a diferencia de lo que ha sido el riñón, a diferencia de lo que han sido otros órganos en donde en un momento determinado se puede reemplazar, por ejemplo, el riñón con máquinas como hemodiálisis, lo que no se ha podido lograr hasta ahorita es tener un hígado que sea capaz de llevar a cabo las funciones normales durante mucho tiempo. Se ha podido, podríamos decir, mantener a algunos pacientes algunas horas, algunos días en hígados bioartificiales, pero no más allá de este tiempo. En relación a la regeneración hepática, sabemos que el hígado tiene esta capacidad y que el 80% se regenera después de 3 meses de haberse resecado. Esto en la actualidad nos ha permitido implementar estrategias innovadoras en este tipo de procedimientos e incluso el trasplante, y podemos realmente definir cómo en un momento determinado, a través de estudios de imagen, cómo este órgano se puede regenerar. Como vemos antes, aquí tenemos algún señalador, bueno. Aquí, con el ratón, ok. Como vemos aquí, esto es un paciente en el cual, previo a ser operado, vemos el volumen del lóbulo izquierdo, como lóbulo izquierdo estaba disminuido de tamaño. Después